Buenas tardes. Voy a empezar con la sesión de hoy referente al acceso a datos con PHP. Vamos a ir a utilizar los materiales que hay en el grupo de Teams. Vamos a Class Notebook. Y dentro de la biblioteca de contenidos, en PHP, vamos a abrir los archivos. He puesto 3 archivos de acceso a base de datos. Voy a comentar primero un poco cómo vamos a trabajar en el módulo con el acceso a datos, porque hay varias maneras de acceder a las bases de datos del servidor. Voy a abrir a ver en el escritorio. Un momento. Vale, perfecto. Voy a minimizar y voy a la pantalla para empezar a comentaros. Me deja aquí muy bien. Bueno, voy a moverlo con el ratón. Para empezar, hay varias formas de acceder a las bases de datos de un servidor. Existen 2 métodos claramente diferenciados, uno que es el procedimental, que es utilizando funciones incorporadas del propio PHP para acceder a las bases de datos MySQL o MariaDB. Y luego también está la forma orientada a objetos. Evidentemente, siempre esta forma es mejor o prioritaria a utilizar las funciones del sistema, pero como no tenemos tiempo a adentrarnos en el tema de objetos, instancias, etcétera, de la programación orientada a objetos, yo os voy a pedir saber solamente cómo acceder a las bases de datos utilizando el sistema procedimental, es decir, con una serie de funciones incorporadas. Hay un montón de funciones incorporadas para poder acceder a las bases de datos, pero vamos a utilizar solamente unas cuantas básicas que nos van a permitir realizar las funciones elementales como conectarnos con el servidor, seleccionar la base de datos y luego realizar operaciones con las mismas, es decir, poder crear tablas, insertar filas, eliminar tablas, filas, relacionar entre sí también las mismas. En definitiva, realizar cualquier operación de SQL que lo vamos a embeber dentro del código PHP. Bien, aquí he puesto una tabla un poco comparativa, ¿de acuerdo? En cuanto al método de la programación orientada a objetos, del acceso a datos utilizando programación orientada a objetos o accediendo con funciones MySQL y. Ojo, ya no trabajamos con funciones MySQL, lo digo porque por ahí también veréis manuales con funciones que ponen MySQL en vez de MySQLi, pero eso es para versiones anteriores de PHP, ¿de acuerdo? Versiones anteriores a la 5. Entonces, nuestras versiones ya son muchísimo más adelantadas, son superiores y entonces utilizaremos siempre MySQLi. Además, hay una pequeña diferencia en cuanto al uso de las funciones porque el orden, por ejemplo, de los parámetros cambia entre MySQL y MySQLi e incluso en MySQL a lo mejor no era obligatorio poner un determinado parámetro y utilizando las funciones MySQLi sí. No vamos a ver MySQL, evidentemente, vamos a ver MySQLi. Entonces, nos vamos a centrar en trabajar con el método procedimental, que es el de acceso a datos utilizando funciones del sistema. Aquí tenéis un ejemplo que voy a explicar un poco después, porque primero voy a explicaros una lista además de las funciones que vamos a ver o vamos a necesitar ver. Luego también tenéis aquí el método orientado a objetos a modo de referencia para que veáis la diferencia que hay entre realizar la misma acción con funciones, con MySQL y Connect, ¿de acuerdo? O aquí utilizando un constructor que te genera un objeto, una instancia y entonces tú puedes utilizar luego, puedes acceder a ese elemento y realizar operaciones con él. Bueno, esto está un poco movido, lo borraré, perdón. Y nada, esta forma, la del método orientado a objetos, no nos da tiempo a verla este año para nada.
Entonces, lo tengo aquí puesto porque lo veáis, porque sería lo ideal el siguiente paso, adentrarnos en la programación orientada a objetos, pero no vamos a poder hacerlo. Un momento, voy a mirar porque no sé si alguien... Bueno, sigo. Perdón, aquí. Vale. Sigo entonces con los archivos que os he subido al Teams. De todas formas, también quiero recordaros que tenéis subido el vídeo en el que comento este documento al completo. También la parte de programación orientada a objetos. Pero insisto que no la vamos a ver. Antes de ver el siguiente documento y repasar un poco la sintaxis, he creado aquí, ¿vale? Lo he creado esta mañana, para que tengáis un resumen de las funciones que vamos a necesitar utilizar para realizar la conexión a la base de datos. Mirad, nosotros cuando queremos desde el PHP acceder a una base de datos, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con el servidor, con un usuario y una contraseña concreto. Porque mirad, en el servidor web vosotros, en el PHP MyAdmin, podéis crear bases de datos. Y cada base de datos puede tener asociados unos usuarios diferentes, ¿vale? Con su password. De tal forma que si vosotros queréis conectaros con una base de datos concreta, ¿de acuerdo? Tenéis que utilizar el usuario o los usuarios que se han definido para acceder a esa base de datos. Además, es importante también que saber los permisos de los usuarios, porque según vosotros creéis usuarios en una base de datos, también tienen permisos y tienen restricciones, de tal forma que un usuario administrador, ¿vale? El superusuario puede realizar cualquier operación sobre la base de datos, es decir, crear tablas, eliminarlas, insertar filas, eliminar filas, relacionar, etcétera. Incluso puede eliminar la base de datos. Sin embargo, yo puedo crear un usuario también, además del administrador, en una base de datos que a lo mejor no tenga permisos de edición, solamente tenga permisos del tipo select, es decir, para seleccionar y visualizar filas de las distintas tablas de mi base de datos. Entonces, es importantísimo que cuando vosotros vayáis a conectaros, ¿vale?, al servidor web y, en concreto, luego, una vez conectados al servidor web a una base de datos, el usuario con el que os conectéis sepáis los permisos que tienen, porque según los permisos que tenga, vais a poder realizar más o menos operaciones de SQL sobre las bases de datos. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver la primera función que tenemos que utilizar para trabajar con las bases de datos. Entonces, la primera función que yo tengo que conocer es MySQLi Connect, ¿vale? Esta función lo que nos permite es abrir o establecer conexión con el servidor MySQL, ¿de acuerdo? Además, en esta función también tenemos que pasarle los parámetros del nombre del usuario que se conecta y, además, la contraseña. Bien, y otro parámetro que tiene que tener esta función, que lo tenéis aquí definido, ¿vale? Esto sería el nombre. Aquí he puesto una variable, eso significa que antes tengo que tener definido el valor de esa variable. Aquí pondría en esta variable el $host, sería el servidor. En nuestro caso, si lo hacemos a nivel local, el host del servidor es localhost. También podéis utilizar, en vez de localhost, la dirección 127.0.0.1. Bien, si estuvierais en un host en internet, pues pondríais ahí la dirección correspondiente. Luego, el usuario y el password, si vosotros en el PHP MyAdmin creáis bases de datos y no creáis ningún usuario, en principio el usuario por defecto que pueda acceder a cualquier base de datos que tiene todos los permisos, el usuario sería root. Voy a mirar un momento porque estaba sonando. Y no sé si es que hay sala de espera. A ver, un segundo. A ver. Sí, alguien está aquí. Hola. Hola, Neus. Ay, hola. Es que, perdón, Hola. que... No pasa nada, nada. Luego estaba explicando cómo conectarnos a las bases de datos. No, es que estaba oyendo el pitido y me he imaginado Sí, que es no, que que primero alguien me estaba llamando. conectaba y luego ponía general y digo, no sé qué está pasando. Perdona, de verdad.
Bueno, no, que va, no pasa nada. ¿Ves mi pantalla? ¿La ves? Sí, claro. ¿Esto lo ves? Vale, perfecto. Vale, pues nada, entonces ¿me escuchas perfectamente? Sí. Vale, pues estaba explicando, ¿vale? Las funciones, mira, es que he movido ahora el ratón. Bueno, no pasa nada, voy a borrar esto. Las funciones que necesitamos o que vais a necesitar, voy a empezar. Las funciones que vais a necesitar para trabajar, ¿vale? Los ejercicios que yo os he puesto y realmente de cara al examen son las funciones que vais a necesitar conocer. ¿De acuerdo? Hay muchísimas funciones, ¿vale? MySQL para acceder y trabajar con las bases de datos. Pero como tenemos poco tiempo, vamos a ir a lo básico para poder tener luego una aplicación funcional. Luego en la tercera evaluación ya, los que seáis alumnos LFP, pues entonces ahí ya podremos extendernos y a lo mejor meter algunas funciones más nuevas. Pero como en esta primera evaluación también hay alumnos LOE, me voy a centrar en dar las funciones mínimas para que ellos también puedan realizar una práctica que me tienen que entregar después de Navidad. Ya lo pondré en Aules. Bueno, la primera función que tenemos que utilizar es una función de conexión, ¿vale? Con el servidor. Entonces, la sintaxis es la que aparece aquí abajo. Bien. En este caso es el nombre de la función y entre paréntesis he puesto aquí 4 parámetros, 4 valores que puedo pasarle para establecer la conexión. Los que tenéis que poner obligatoriamente son estos primeros. Esto voy a explicar el nombre de la base de datos, lo podéis poner aquí en este punto o luego cuando veamos unos ejercicios que yo he puesto ahí explicativos, pues ahí hay otra opción que es primero asegurarnos que se ha conectado con el servidor con un nombre de usuario y su contraseña y si eso es correcto entonces selecciono la base de datos, ¿vale? Con otra función que es MySQLi selectDB. En este caso, la función de conexión con el servidor, con el host, con el servidor web, me permite también seleccionar el nombre de la base de datos al mismo tiempo. Y esa función es muy cómoda. Entonces, simplemente estas variables las tenía que tener definidas. ¿Qué valores tienen que tener? Pues el host es el servidor local, ¿vale? En nuestro caso, si estamos trabajando en nuestro ordenador, es localhost o la dirección 127.0.0.1. Bueno, la letra aquí hacerla es súper complicada. El usuario y el password es lo que he dicho, tiene que ser un usuario que para luego una base de datos con lo que vayáis a trabajar esté definido en esa base de datos o a nivel general y según los permisos que vosotros le deis, pues va a poder realizar más o menos operaciones sobre la base de datos. Evidentemente, si no le dais permisos, por ejemplo, de crear tablas, si luego intentáis ejecutar una función, una sentencia, perdón, de SQL con ese usuario para crear una tabla va a dar un error, no la va a generar. Entonces, en principio, si trabajamos con los parámetros y los valores por defecto que hay en nuestro servidor web, pues el usuario genérico superadministrador de todas las bases de datos, como no hemos creado ninguno, pues vamos a utilizar el root. Y además, si vais a los usuarios en el PHP MyAdmin, veréis que tiene acceso sobre y todos los permisos, todos los privilegios sobre todos los elementos, todas las bases de datos en el servidor. Y el password es el password del root. El password del root no tiene password. ¿De acuerdo? Bueno, comilla, comilla junto. Aquí parece que es un espacio, pero nada. ¿Vale? Y luego lo que tenemos que hacer es seleccionar también dentro de localhost, ¿vale? Con este usuario y esta contraseña de todas las bases de datos que hay creadas, porque si yo pongo aquí el nombre de una base de datos, ya tiene que estar creada, aunque esté vacía y no tenga tabla, tiene que existir el nombre de esa base de datos, el nombre de la base de datos. Imaginaros que existe una base de datos que se llama ejemplo. ¿Vale? Pues, estoy como aquí, estas variables las tendría que tener definidas antes. Entonces yo, aquí fijaros, abajo voy a poner un ejemplo de cómo utilizar esta función. Pero lo que hago es poner MySQL connect, fijaros, localhost, aquí el usuario, ¿vale? Bueno, aquí ha escrito localhost, pero si escribe localhost lo podéis sustituir, si lo tenéis definido como lo he puesto antes, con el nombre de la variable. Aquí user y pass y bd sería que yo tengo una variable bd con el nombre de la base de datos. Fijaros, podéis alternar también parámetros que sea texto fijo con variables, ¿de acuerdo? Ay, perdón, no, si esto no son variables, me he equivocado, no he dicho nada. Aquí les he puesto los nombres fijos, en vez de utilizar variables, he puesto los valores, es decir,
en vez de aquí, con los datos que os he puesto antes sería root, voy a borrar, que estoy haciendo aquí vale, un jaleo y he borrado lo de antes, vale. El localhost sería mi variable arriba host. El user sería el $user. Pero vosotros, no existe un usuario user, por defecto deberéis de utilizar root. Y la contraseña ninguna. Aquí se supone que existe un usuario llamado user con la contraseña pass. Vaya lío que os estoy haciendo. Y el nombre de la base de datos, que sería la variable que he puesto arriba en la sintaxis, pues estoy poniendo dbName, la tendría que tener, si las defino antes, con el nombre bd. Yo antes había puesto ejemplo. Entonces, podéis utilizar nombres de variables, ¿vale? A la llamada a la función, siempre y cuando las tengáis definidas antes, o bien utilizar los valores directamente. Es ideal crear variables y asociar estos valores porque puede ser que las necesitéis a posteriori a lo largo de los distintos scripts, ¿vale?, de acceso a datos para realizar otro tipo de operaciones. Entonces, no está de más que lo tengáis aparte. Bueno, la estructura sería esa, es poner el nombre de la función y pasarle estos 4 parámetros. La base de datos la selecciono, ¿eh? Es importante porque podemos también utilizar esta función sin poner el nombre de la base de datos, pero entonces solamente establecería la conexión. Luego tendría que utilizar la otra función de MySQLi selectDB para seleccionar la base de datos. Bueno, voy a borrarle esto solo, ¿vale? Y sigo. Además, fijaros que lo que he hecho es asociar el resultado de esta conexión a una variable, ¿vale? Una variable que le he llamado CN. ¿Por qué? Porque a lo largo, eso tenéis que hacerlo siempre, porque a lo largo del script vais a necesitar muchas veces, ¿vale?, para realizar determinadas operaciones, conectaros o utilizar estos datos, esta función, el resultado de esta función. Es decir, que en todo momento esté conectado, no se pierda la conexión al servidor local, a esa base de datos con esos datos de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, lo más cómodo es crear una variable. Además, si yo quiero asegurarme con un if, por ejemplo, que esta función se ejecuta correctamente, en vez de poner un if y poner toda esta sintaxis tan larga, simplemente utilizo el nombre de la variable. Ahora después lo vemos esto en un ejemplo. Bien. Perdona, Dime. que nada, que estoy aquí en Teams y hay un compañero que quiere entrar Vale. y dice que no puedo entrar. Vale, Ya no, está. es que se me debe de quitar, vale, voy en ya, a admitir. Ya está. Buenas. Bueno, pues ya está. Gracias, Neus. Si hay algún otro, me lo dices, ¿vale? Por no interrumpir más, porque no me ha guardado lo que puse de quitar la sala de espera. ¿De acuerdo? Gracias. Vale. Cualquier otro que se conecte me lo dices, ¿bien? Pasamos a ver la siguiente función. Fijaros, la función MySQL selectDB. Esta la utilizamos si yo no pongo aquí, ¿vale?, el nombre de la base de datos. Pero si pongo aquí el nombre de la base de datos, esto es redundante, porque el MySQLi puede conectar con el servidor y seleccionar al mismo tiempo la base de datos. Pero si yo pongo, fijaros, aquí, bueno, la sintaxis de la función es MySQLi / selectDB. Aquí es que se ve con las rayitas esas, de que no reconoce la sintaxis, pero son guiones bajos hay aquí, ¿vale? Y entonces tenemos que pasarle 2 parámetros. El primer parámetro, ¿vale?, son los datos de la conexión. Es decir, yo aquí pongo la variable, fijaros, esta variable que tendría el localhost, el usuario y el password. ¿Bien? En vez de poner esa variable, si yo no hubiera creado aquí, no hubiera definido esta variable, aquí tendría que poner toda la sintaxis MySQLi, connect, localhost, etcétera, ¿vale? Hasta, bueno, voy a poner los 3 para que no os liéis de que aquí no habría que poner el pass. ¿Vale? Si no tuviera esta función asociada a esta variable, aquí tendría que poner toda esta sintaxis. Por eso he dicho que es muy importante, porque a lo largo de las funciones, incluso cuando quieres ejecutar una query, tú tienes que ejecutar una sentencia de SQL dentro de esta conexión. Como digo repetidamente, va a comprobar que siga conectado con el servidor ese usuario. Entonces, asignarle una variable, me da igual cómo la llaméis, conexión, con lo que queráis,
¿de acuerdo? Perdón que te Entonces interrumpa aquí, otra vez. Perdón que te ¿otro? interrumpa otra vez, pero no es por una persona, es Ah, porque creo que la pantalla se ha congelado o algo, o simplemente nos sí. sale lo que viene siendo acceso a datos y todo eso. No sé si te referías a otra cosa, si estabas escribiendo algo. ¿No se ve lo que yo estoy escribiendo en el rotulador en la pantalla? No, solo se ve lo que estás diciendo. O sea, la pantalla A la vemos, ver. pero si has escrito algo Ay, no se ve. no se ve. Vale, pues voy a cerrar un momento y voy a abrirlo desde aquí. Voy a abrirlo desde aquí a ver si me deja. Desde aquí a ver si, a ver, era el acceso a datos, estaba por aquí. Bueno, pues vaya faena, si no se ve. Aquí sí, a ver, voy a borrar todo, ¿vale? Pues será por el tipo. Ahora estoy marcando, ¿se ve? ¿Es lo que marco en la pantalla o no? ¿Qué estás marcando exactamente? El No, MySQL no, Select DB. no, la verdad. No, vaya, pues está fallando el ordenador. A ver, en el explorador. Venga, voy a ver si ahora desde aquí se ve. Vamos al tercer intento por otra parte, ¿vale? Ahora se ve A ver, el subraya algo y te MySQL digo. y SelectDB, el MySQL SelectDB, ¿no? Es ¿No se que ve? no se ve, te lo prometo, solo se ve lo que es el documento. No sé si igual tiene un poco de delay o... Qué raro, qué raro. Es que el ordenador hoy estaba diferente porque hasta mi usuario se había borrado, no sé. Debería de verse. Qué raro. Un segundo, es que me sabe mal. Bueno, si no os lo voy comentando, si lo marco así con el ratón, ¿veis que marco con el ratón? Sí, con el ratón sí que se ve. Bueno, pues voy a intentar voy a escribir O aquí, en un blog de notas, directamente. no sé. No, Bueno, sí, aquí, voy a ahí, dibujar aquí. vale. No, voy a dibujar aquí. Lo que pasa es que cuando tengo que escribir algo, la letra va a ser peor todavía que en la pantalla, pero bueno, lo escribo aquí, no pasa nada. ¿De acuerdo? El caso Vale. es que me escuchéis. Bueno, entonces, voy a coger aquí el lápiz y estaba con el selectdb, este. ¿De acuerdo? La función. Necesita dos parámetros. Uno son los datos de conexión, ahora sí que veis, ¿no? Que he subrayado en azul. Sí, se ve perfectamente, ahora sí. Vale, aquí en vez de poner toda esta sintaxis entera, hasta aquí, hasta esta parte, ¿vale? Porque no seleccionaríamos la base de datos, la seleccionamos con esta función. Si no es redundante, poner aquí la base de datos y luego utilizar esta función es redundante, no sirve para nada. Entonces, si yo cuando me conecto con el servidor no pongo el nombre de la base de datos, tengo que seleccionarla. Porque cuando yo conecto con el servidor, os voy a decir por qué, en el servidor web Perdona que hay te un montón. interrumpa otra vez. Es que se ha salido la otra persona y está poniendo por el chat que si le puedes aceptar. Ah, vale, sí, vale. Ya está, otra vez. Aceptado. Ya está. Vale, vale, bueno, ya está. Seguimos. Bueno, cuánta interrupción. De todas formas, está el vídeo del año pasado, que no comento este archivo, pero los anteriores sí, los otros dos sí, ¿de acuerdo? Este simplemente porque os he hecho un resumen. Esta mañana me ha parecido que extraer las funciones que vamos a necesitar, las mínimas, como vamos tan justo de tiempo, era importante para que los tuvierais la sintaxis y todo. Entonces, lo que digo, cuando vosotros conectáis, el utilizar el MySQL y SelectDB, ¿vale? Si tú no pones aquí el nombre de la base de datos, es muy importante, porque en el servidor web pueden haber muchas bases de datos. Entonces, tú tienes que decirle, antes de realizar ninguna operación, crear tablas, seleccionar una fila de datos, con cuál de las bases de datos que está en el servidor quieres trabajar. ¿Vale? Podéis seleccionar más de una base de datos, pero una a una, de forma individual. Si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar BD y otra base de datos que se llamara BD1, ¿vale? Como aquí he puesto BD, pues yo tendría que realizar dos conexiones. Una con el servidor localhost, el usuario y el password BD, y otro trabajo exactamente igual, pero con el otro nombre de la otra base de datos. ¿De acuerdo? Es muy importante que sepáis eso, porque podéis trabajar, podéis conectar con varias bases de datos y dentro del mismo equipo realizar operaciones con las distintas bases de datos. Pero entonces, cada conexión a una base de datos distinta se asocia también a una variable distinta. Podría tener CN, CN1,
¿vale? Etcétera. Entonces, si yo no pongo el nombre de la base de datos en la conexión, yo tendré que seleccionar, antes de realizar ninguna operación, de todas las bases de datos que hay en el servidor web con cuál quiero trabajar. Si quisiera trabajar con más de una, pues podría hacerlo. Y aquí, ¿vale? En MySQLi, por ejemplo, como pongo selectdb, también lo puedo asociar a una variable. En este caso, fijaros, el ejemplo he puesto una variable que lo que tiene son los datos de conexión, fijaros, sin, aquí termina en password, no tiene la base de datos. Y ahora lo que hago es seleccionar de esa conexión en el localhost con el usuario, user y password, la base de datos, pues me ha salido un poquillo feo esto, ¿eh? A ver. Es que os he tapado. Ahora voy a ponerlo en rojo. Selecciono en esta conexión la base de datos tienda, ¿de acuerdo? Y una vez que ya he conectado, ahora puedo realizar otra operación. Y ahora aquí ya introduzco otra función que la tengo más abajo, que es MySQLi Query. MySQLi Query, luego vuelvo arriba, es la función genérica para ejecutar cualquier SQL, cualquier sentencia de SQL, un select, un create table, un insert, un delete, lo que queráis, un update, relacionar, cualquier cosa se hace dentro de la función MySQL Query. ¿Cuál es la sintaxis? MySQL Query y luego tendría la variable con los datos de conexión, ¿vale? Que puede ser la primera sintaxis que ya tiene incorporada el nombre de la base de datos, ¿de acuerdo? O simplemente, ¿vale? Una vez que ya he seleccionado la base de datos, como es este caso, ¿vale? Ya la puedo utilizar porque tengo los datos de conexión con el servidor y la selección de la base de datos. Pero no puedo ejecutar ningún MySQL query si no he ejecutado esta función entera con los 4 parámetros o esta con los 3 parámetros y luego seleccionado con el MySQL selectdb la base de datos. Hasta que no tengo o bien de una vez o en 2 pasos seleccionada la base de datos en ese servidor con ese usuario, no puedo ejecutarla. ¿Bien? Y entonces, el MySQL query lo que hace es ejecutar una sentencia de SQL. Fijaros, aquí he puesto una variable. Lo que he puesto es la SQL tal cual. ¿Por qué? Vosotros aquí lo que hacéis es ejecutar el MySQL query en esa conexión. Aquí pondrías una variable que tuviera esta sentencia o escribes la sentencia de SQL. A mí me resulta mucho más limpio el código y más cómodo, sobre todo si la SQL luego se complica y tenéis que insertar comillas, porque si tenéis que insertar comillas aquí, como está metido dentro de unas comillas dobles, tendréis que intercalar comillas y tendréis que poner comillas simples. Entonces, aquí lo que podríais hacer previamente, es decir, en este punto, ¿vale? Poner una variable. Aquí viene lo mal que voy a escribir, ¿eh? Bueno, esto es UL igual a Pero si le esa das al serie. ratón que tienes en la barra, ¿no te deja escribir por teclado? No, pero no voy a escribir cuadros de texto, da lo mismo. Bueno, el select, es que voy a ir más rápida. Bueno, esto es el select, 3 puntitos, comillas, comillas, punto y coma. Tendría una variable con esta sintaxis. Y aquí lo que hago es utilizar, en vez de poner esto, pondría simplemente este nombre de variable. ¿De acuerdo? Bien. Una vez dicho esto, uy, un segundo, voy para arriba. Es que es una rabia que no funcione esto. Bueno, nada. Venga, voy a seguir arriba. No voy a perder más tiempo, que si no, viene en un rato mi compañero. Vuelvo para arriba. Os he explicado el MySQLi query. Estamos en el punto de seleccionar la base de datos. Si yo no pongo esto, ¿vale? Esta función de MySQL selectdb y salto de aquí a aquí sin seleccionar la base de datos, ¿bien? No se ejecutaría esta función. ¿De acuerdo? Entonces, como sí que he seleccionado la base de datos, lo que va a hacer es seleccionar todos los datos de productos en la base de datos tienda. ¿De acuerdo? En concreto, en la tabla productos. Obviamente, que tiene que estar dentro de tienda. Y si yo no quiero poner aquí la sentencia SQL porque se complica, lo que puedo hacer es previamente aquí, por ejemplo, crear una variable
con esta sintaxis y luego en la MySQL y query lo que haces es poner el nombre de la variable de la conexión y el nombre de la variable que tiene esta select. Digo select o cualquier sentencia SQL. Bien, luego veremos otros ejemplos. Y al final de todo, siempre cuando trabajamos con el acceso a datos, esta otra función que utilizamos, que es el MySQL close. Ya que está aquí, bajamos abajo y os la especifico. La sintaxis es simplemente es poner MySQL close y entre paréntesis lo que tenéis que poner es el nombre de la conexión con el servidor, que en este caso era $CN. Tenéis que poner el nombre. Fijaros, aquí abajo os he puesto una nota donde os digo que podéis conectar con varias bases de datos. Bien, mirad, aquí hay una conexión que se llama CN1, que conecta con la base con el localhost, el servidor local, con un usuario llamado user1 y password1, y en concreto seleccionaríamos la base de datos 1. Y CN2 conecta también al localhost con otro usuario y otra contraseña. También podría ser el mismo usuario y la misma contraseña, ¿eh? Esto puede coincidir. En este caso he puesto otro. Y abriríamos o conectaría, accedería a la base de datos 2. Como ya tengo conexión a estas dos bases de datos en mi servidor, yo podría ejecutar, fijaros, aquí hay una query, ¿vale? Pero que hace funciones o tareas o instrucciones sobre la primera conexión, es decir, sobre la base de datos 1. Y el select con un asterisco from tabla sería una tabla de la base de datos 1. Sin embargo, aquí tengo otra variable de R2 que sería resultado 2 que ejecuta otra vez una query de SQL, pero con la conexión 2. La conexión 2 accede a la base de datos 2, también en el localhost, en el servidor local. Y lo que hace es contar todas las filas de la tabla 2 que estaría dentro de la base de datos 2. ¿Cómo sabes que la base de datos 2 es 1? Pues simplemente por los datos de conexión. Si esto yo no hubiera puesto aquí el nombre de la base de datos 1 y la base de datos 2, antes de ejecutar estas queries tendría que poner aquí 2 MySQLi selectDB, ¿vale? En la conexión que me seleccione la base de datos 1 y en la conexión que me seleccione la base de datos 2. Bueno, aquí está otra función que es MySQLi free result, que la tengo aquí, que MySQLi free result lo que hace es liberar la memoria, ¿vale? Una vez ejecutado un MySQLi query para liberar memoria. Entonces simplemente poner MySQLi free result y res sería, en este caso la variable res sería de estas dos variables que tienen las SQL. Mira, MySQLi free result y libera toda la memoria que haya utilizado para guardar, almacenar los resultados de esta query, y lo mismo ocurriría con $R2, que almacena todos los resultados o el resultado de ejecutar esta query en la base de datos BD2. Y al final, como yo he abierto dos conexiones, tengo que cerrar las dos conexiones. Hago un MySQL close y pongo $C1, MySQL close, $C2. A ver, más funciones que podemos utilizar. Bueno, aquí existen tres funciones que son MySQLi fechaSoft, fetchArray y fetchRow. Estas funciones son muy importantes porque cuando vosotros seleccionáis datos de una tabla, lo que recuperáis es una fila entera de datos. Y una fila es un array, un vector, un array unidimensional. Entonces es muy importante, y por eso cuando expliqué un poco lo de los arrays era importante que supiéramos cómo funcionaban los arrays, los indexados, los asociativos, o los numéricos y los asociativos, porque vosotros podéis coger los nombres de los campos de la tabla para referiros a los datos que tienen almacenado cada uno de ellos, en vez del número, la posición donde están almacenados, porque es más fácil acceder al campo, por ejemplo, nombre, ¿vale? Por el nombre, precisamente por esta etiqueta, que si el nombre está guardado en la posición 3, a lo mejor no sabes tú exactamente que está en la posición 3. Realmente el orden es el número del índice coincide. El primer campo es la posición 0, el segundo campo es la 1 y así sucesivamente. Es decir, si el primer campo de la tabla tengo el DNI, pues en la posición 0 es el DNI. Pero si no sabéis la posición donde está, es mucho más fácil acordaros que tenéis un campo que se llama DNI, un campo que se llama teléfono, que saber el número de la posición donde está almacenado ese dato. Bien. MySQL y fechaSoft, ¿vale? Lo que obtiene es, ¿vale? Precisamente de ejecutar una query,
¿vale? Un select asterisco from la tabla tal, pues lo que hace es recuperar, almacenar en una variable, ¿vale? Cada una de esas filas que cumplen la SQL. Y entonces lo devuelve como un array asociativo, ¿de acuerdo? El array asociativo es el que, para hacer referencia al dato, podemos utilizar nombres, ¿vale? Texto que identifican cada posición. Entonces, yo puedo crear una variable, aquí he puesto $f, que sería fila, MySQL fecha soft de res. Res sería un select, que no lo tengo por ahí, ahora lo veremos en otro ejemplo, los otros archivos. En res yo tendría aquí una variable res que ejecutaría un MySQL y query en la conexión $cn y luego pues tendría un select asterisco from usuarios, where el usuario, yo qué sé, sea de la ciudad de Alicante, es decir, hacer una select tal cual. Y entonces cada una de las filas que se recuperan se almacenan en esta variable. Bueno, luego para imprimir la variable pues también tendríais que, si son muchas filas las que se recuperan, tendréis que recorrerlas con un bucle. Imaginaros que solamente devuelve una fila y de esa fila que devuelve, de todos esos datos que devuelve, yo quiero saber el nombre de la persona que es de Alicante. Pues lo que hago es $f sería el array y os acordáis de los arrays que era el nombre del array y entre corchetes la posición. Si la posición era un texto, era asociativo, pondríais el nombre del campo. Pues si yo pongo nombre, me devolverá del array F, ¿vale? El dato que esté en la posición llamada nombre. Sin embargo, por ejemplo, voy a utilizar el mismo, pero en vez de con la función fecha soft, ¿vale? Fetch row. Fetch row devuelve la fila, pero como array numérico, es decir, accedéis a las posiciones o a los valores, perdón, a los valores por el número de la posición. Entonces, para la misma SQL, hecho o eco $f1, seguramente en la posición 1 estaría el dato nombre. Si nombre estuviera en la posición 3, tendría que poner $f3. Bien, y luego tenemos otra función que es genérica, porque dices, bueno, pues yo que a lo mejor no sé si lo quiero recuperar por el nombre, yo creo que lo más cómodo es por el nombre, bueno, o por el nombre de la posición, por la posición numérica o por la posición, el nombre de la posición. Entonces tenéis la función MySQLi fetchArray. De todo esto no voy a poner ejemplos claros y directos, ¿eh? Aquí está un poco, le faltan cosas, ¿de acuerdo? Para que sepáis las funciones. MySQL y fecha array, aquí lo mismo, esto sería una variable, $res, tendría una MySQL y query en la conexión y ejecutaría una select, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, esto, el resultado, lo asocia a una variable que almacenaría cada una de las filas y tú para imprimir los valores, tú puedes hacer referencia a los valores tanto por la posición numérica como por la posición texto, de tipo texto, que sería asociativo, un nombre para la posición. Imaginaros que en la posición 0 estuviera el DNI y en la posición nombre el nombre. Pues si yo escribo aquí o pongo un eco $f0, aquí me mostraría el DNI y además lo concatenaría, a continuación pondría el valor que tuviera en la posición nombre, que sería el nombre, puede ser nombre y apellidos o nombre. ¿Bien? Bueno, otra función, esto lo comento y luego os veré ejemplo. El MySQLi NumRows. Esto es importante, voy a borrar porque he tachado lo de abajo. El MySQLi NumRows es una función que se utiliza y es muy importante que lo utilicéis cuando ejecutéis una select, por ejemplo, para saber si os devuelve algún resultado, si se ha cumplido. Es decir, vosotros podéis ejecutar un select asterisco from yo qué sé, la tabla tal, la ciudad sea Alicante, ¿de acuerdo? Y que se ejecute esa query, porque se puede ejecutar la SQL correctamente, está definida, se ejecute la conexión, pero que no tenga ningún resultado que coincida, no exista ninguna fila. Entonces, podéis con esta función, antes de intentar imprimir datos, para que no imprima filas vacías y el script tarde menos, tú no imprimes las cosas hasta comprobar antes o previamente si te ha devuelto algún resultado, porque si MySQLi NumRows del res, que sería ejecutar en una conexión, a ver si me lo pone aquí, ¿ves? En una conexión una select, ¿vale?
Si el resultado de eso, ¿vale? Aquí tendrías que poner es menor, ¿vale? Que 1, ¿de acuerdo? Significa que no hay ninguna fila que cumpla la condición que tú has puesto en la select, que se puede ejecutar correctamente, pero no devolver ningún resultado. Entonces, aquí, si pones un echo MySQLi, un rows, res, si no hay ningún resultado, pues no te va a imprimir nada. Yo más bien lo utilizo, y ahora lo veréis en los ejemplos, para comprobar, no para imprimir, sino para comprobar simplemente si el resultado de ejecutar esa query es negativo, ¿vale? O es igual a 0, ¿vale? En el momento que sea menor que 1, es que no hay ninguna fila que cumpla la condición. Ya está, no vamos a darle más vueltas a esa función porque la vamos a utilizar para comprobar eso antes de intentar, imprimir ningún resultado. Yo imprimiría resultados si viera que es mayor o igual que 1. Bueno, el free result ya lo hemos visto y aquí tenemos ya lo de antes. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver. Mirad, en el primer documento donde yo decía que vamos a ver solamente el método procedimental, es decir, vamos a acceder a las bases de datos solo utilizando funciones MySQLi. No vamos a ver new, no vamos a ver los punteros, no vamos a ver nada de programación orientada a objetos, porque no nos da tiempo. Sería el siguiente paso. El año pasado empecé, pero este año, como nos han quitado horas y el examen está cerca, no os lo voy a pedir. Entonces, para el examen solamente entraría hasta aquí, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí, y lo que voy a poner, la siguiente parte de base de datos, que serían, bueno, realmente es ejecutar y crear, utilizar las funciones de SQL, ¿vale? E imprimir los datos. Bien, voy al grano que me enrolla un poco. Aquí, para que se vea bien. Aquí tenemos un ejemplo donde yo defino una serie de variables, ¿vale? Una serie de variables, $server name, $username, $password y dbname. Podrían ser más simples. Por ejemplo, aquí pondría servidor, usuario, password o contraseña o pass y bd directamente. Este es un poquillo largo. Y aquí lo que pongo son los datos de conexión, que es lo que he comentado antes, que podía ser si estamos a nivel local, localhost o la 127.0.0.1. El usuario y la contraseña. Esto sería que existiera en localhost, en mi phpMyAdmin, un usuario llamado usuario y que la contraseña fuera contraseña. El usuario por defecto, repito, que si no creáis ninguno, que en principio no tenéis necesidad de crear ninguno, es root sin contraseña, es decir, aquí pondríais comillas, comillas, ¿vale? Y aquí es el nombre de la base de datos que tiene que estar previamente creada en un principio. Aquí, crear la conexión es establecer, realmente no es crear, bueno, puesto crear conexión, pero es establecer la conexión con el servidor y además en la misma instrucción, en la misma sentencia, aquí he puesto dbname. Dbname es decir, estoy conectando con el servidor y seleccionando la base de datos. Mirad, ahora lo que voy a hacer es comprobar que esta función se ha ejecutado correctamente. Eso es lo primero que tenéis que hacer en el script. Y yo he puesto if distinto conexión, es decir, si esto es falso, ¿vale? También puedes plantearlo diferente. If conexión, pues tendrías que poner luego conexión establecida. Y en el else tendréis que poner no se ha establecido la conexión o error al conectar. Aquí yo ya he profundizado un poco más y he puesto un die. El die finalizaría el script aquí, ¿vale? Y además te deja la función die, que no la he añadido, la voy a añadir a las anteriores, te deja mostrar un mensaje, que es conexión fallida, error al establecer la conexión, pero aquí en este punto el error en la conexión puede ocurrir por 4 cosas. Que el nombre del servidor no sea el correcto, que el nombre del usuario no sea el correcto, que el nombre de la contraseña no sea correcta o que la base de datos no existe. ¿De acuerdo? Entonces, para saber qué error concreto es, aquí podríamos con el if conexión o distinto la conexión saber si hay un error o no al conectar, pero no cuál. Entonces, tenemos dos funciones, MySQLi connect error, ¿vale? Mira, también la tengo, a ver un momento, voy a ponerlas aquí, creo que sí que estaban, ¿no? Sí, es que no las sé, me las he saltado. Tenemos dos funciones para ver los errores que pueden ocurrir al ejecutar una función de conexión. Y entonces tenemos el error, que es la que he comentado antes,
que no tienes que poner ningún parámetro ni nada. Simplemente esta función lo que hace es devolver un texto en inglés indicando cuál ha sido el error, si es el servidor, si es la base de datos. Y si utilizáis erno en vez de error, lo que recibís es un código de error, ¿vale? En vez del texto que os dice el error, un código de error. Vuelvo aquí, ¿vale? Y entonces aquí lo que he concatenado es el texto dentro del DAI. Yo puedo concatenar también mensaje escrito por mí, como he puesto conexión fallida, con el conector concatenado y el resultado de error, que sería en texto, te diría el error que ha ocurrido de todos estos parámetros, qué es lo que ha ocurrido, cuál es el que ha fallado. Y bueno, y luego tenemos un if, else, obviamente. Lo dicho, que si aquí no ponéis el negado, lo planteáis como if conexión, si es verdadera la conexión, es decir, que no se ha producido ningún error, podréis poner aquí el eco, conexión exitosa, y entonces empezar dentro de este else, aquí, ¿vale? Podríamos realizar las operaciones con la base de datos. ¿Qué operaciones? Pues ejecutar un select, crear tablas, si tengo permiso, ese usuario tiene permiso, ¿de acuerdo? Podríamos realizar cualquier instrucción en este punto. Muchas veces, cuando no tenéis mucha soltura, podéis hacer esto y luego continuar aquí poniendo lo de la query, ejecutar la query, etcétera. Pero, sería lo ideal que controlarais que no se ejecutara todo el código, no se leyera todas las instrucciones si no se ha cumplido una conexión. Entonces, si ponéis un if conexión y un else, tendréis o pondréis dentro del else o del if, ¿vale?, las siguientes sentencias de SQL y las siguientes funciones del acceso a base de datos cuando la conexión es correcta. Si no, no. Bueno, y al final de todo utilizamos siempre el MySQL y close conexión, que es esta variable que tiene los datos de conexión. Vamos a ver, bueno, aquí lo de devuelve texto y este es el número de error, ¿vale? Mira, así que las he explicado aquí también. Pues bien. Vamos a ver aquí, en este archivo, también he puesto aquí las funciones, aquí he puesto, no, el DAI no lo tengo puesto. Bueno, pues tengo que añadir el DAI. Pero bueno, el DAI es simplemente que es una función que permite mostrar un mensaje en pantalla y finalizar, ¿vale?, mi script por ese punto. Porque si no conecto con el servidor no puedo seguir realizando operaciones con el servidor, simplemente. Que podría seguir, que leyera todo, si no pongo el DAI, me podría poner un mensaje de error, un eco, no se ha conectado, pero seguiría leyéndose todas las instrucciones, con lo cual tardaría más tiempo en terminar la ejecución de todo el script. Simplemente eso. Vale, tenemos aquí un ejemplo práctico de una conexión. A ver, voy a ocultar esto. Tengo que acabar en 3 minutos porque entra mi compañero y si no, él llega tarde. Pero bueno, como lo tenéis todo aquí, lo veis. El ejemplo práctico 1 es un poco lo mismo. Tengo 4 variables y aquí establezco la conexión, ¿vale? Además, en la misma conexión selecciono la base de datos. Aquí he puesto un DAI. Si yo no pusiera el DAI, aquí, yo podría poner aquí un eco. Un eco y, entre comillas, el error al conectar con la base de datos, punto y coma, ya está. ¿De acuerdo? O podría poner también esta función, MySQLi con el error. Con el DAI lo que hago es que finalice aquí y ya llega al final, salta, delete y no se ejecutan más instrucciones. Y fijaros que no he puesto el else. Yo pondría un else donde indicaría, por ejemplo, que se ha establecido la conexión, o si no quiero poner aquí en el else ningún mensaje, yo directamente empezaría a trabajar y ejecutar las sentencias de SQL que quiera. Vale, vamos al ejemplo conexión 2. En este ejemplo, lo que he hecho es separar la conexión del servidor con la selección de la base de datos. Entonces, yo establezco la conexión. Hasta aquí, lo mismo de siempre. Y ahora verifico la conexión. Bien, si no existe o si hay un error en la conexión, si esto es falso, porque esto da verdadero o falso si se ejecuta correctamente o no. Si eso es falso, ¿vale?, pues entonces, si es verdadero que no se conecta, porque lo he puesto con el negado, pues finalizo y muestro el error. Y si no, a ver, no he puesto aquí un else, pero lo he puesto aquí entre comentarios, podríamos poner un else y dentro de ese else un i para seleccionar la base de datos, porque si falla la conexión, pues ya está, finalizo.
else, es decir, si no falla, dentro lo que voy a hacer es ejecutar un MySQLi SelectDB. Aquí yo lo he puesto mirar uno debajo del otro, de tal forma que si esto falla ya no se sigue ejecutando nada más.